Antes de que suene el timbre, dos alumnos siguen luchando con la tarea. Hazel Mercer los observa, apoyada en la mesa del profesor. Su momento favorito es cuando aparece esa expresión de revelación en sus rostros, como si se encendiera la luz en una habitación oscura. Ahora mismo, en Ángela Ramírez, tercera fila, segunda mesa a la izquierda. Ahí está. Es fácil, dice Ángela levantando la vista del cuaderno. Hay que calcular el volumen de la figura de rotación. Sí, asiente Hazel. ¿Pero qué método usarías? Una breve pausa. La niña se muerde el labio inferior. De nuevo, la iluminación. ¿El método de las envolturas cilíndricas? Hazel sonríe. Es una satisfacción incomparable. El momento en que un alumno encuentra por sí mismo el camino a través del laberinto de ecuaciones. No en vano lleva 14 años enseñando matemáticas. Correcto, continúa. Angela baja la cabeza y su lápiz se desliza por la página. Hazel mira el gran reloj de pared. Pronto sonará el timbre. Tiene que terminar de explicar el problema con las integrales a Brian Mason. El chico es inteligente, pero distraído, y se le escapan demasiadas cosas. Vamos, Brian, dice Hazel cogiendo una silla y sentándose junto a él. Explícame dónde te has perdido. No entiendo por qué hay que tener en cuenta el giro del eje de simetría, dice Brian señalando las líneas caóticas de su cuaderno. Imagina que giras un rectángulo alrededor del eje. Dibuja un esquema en el margen. ¿Ves cómo cambia la figura? 30 segundos más, y sonará el timbre. Hazel continúa con la explicación a pesar del ruido y el movimiento en la clase. Escribe estas dos ecuaciones y para mañana resuelve los demás ejemplos del 9 al 14. Cuando sale el último alumno, Hazel se echa hacia atrás un mechón de cabello castaño claro. Ha sido un día largo. Menos mal que hoy es jueves y mañana solo tiene 3 clases. Tiene que ir a la tintorería a recoger el vestido para la cena con sus compañeros. Lleva 5 años en la escuela Sandcrest y todavía no se ha acostumbrado a la cena anual del personal docente. No se dio cuenta enseguida de que le gustaba las cruces. Cuando llegó de Portland hace 5 años, tuvo una extraña sensación de desubicación. Un pequeño pueblo de Nuevo México, donde el sol brilla 380 días al año y las montañas del horizonte parecen el decorado de una película del lejano oeste. Aquí todos se conocen, son amables y al mismo tiempo no se entrometen en la vida de los demás. No como en Portland, con su eterna prisa y la sensación de que siempre estás molestando a alguien. Pero fue precisamente aquí, en Las Cruces, donde por primera vez sintió que le importaban esas paredes. Su casa de fachada amarillenta y patio pequeño, donde por las tardes se estaba tan bien tomando el té y mirando las estrellas. La sala de profesores está vacía. Hazel guarda los cuadernos en la mochila. Mañana hay que corregir los exámenes de los alumnos de 11º. Extiende la mano hacia el interruptor, pero la puerta se abre. El director Mortimer, con su habitual traje azul oscuro y su maletín de cuero ligeramente gastado. Hazel, ¿qué tal el día? Siempre pregunta eso, como si realmente le importara. Bien, señor Mortimer. Ángela Ramírez por fin ha entendido las integrales. Te dije que lo conseguirías, dice asintiendo con la cabeza. No te olvides de la cena del sábado. Por supuesto, Kit y yo iremos sin falta. Mortimer se ajusta las gafas y sonríe. Salúdale de mi parte, es un buen chico. Se lo diré. Se marcha sintiendo un ligero cosquilleo en las sienes. La migraña se acerca sigilosamente, como un gato, pero ella ha aprendido a reconocer los síntomas. 2 analgésicos y, con suerte, el dolor de cabeza no se intensificará. El aparcamiento está casi vacío. Su Ford Focus plateado está aparcado a la sombra de un solitario árbol de mezquite. Hazel abre la puerta y siente una oleada de aire caliente. Incluso a principios de octubre hace calor aquí. Enciende el aire acondicionado. La herencia de su abuela, $200,000, le cambió la vida. Nunca pensó que su abuela Eleanor le dejaría tal cantidad.
A veces, Hazel piensa que, si no fuera por esa herencia, nunca se habría mudado de Portland. Seguiría trabajando en el mismo colegio, alquilando el mismo piso, yendo a las mismas fiestas, donde la miraban como a una chica rara que habla demasiado de matemáticas. Ahora tiene esta casa. No es grande ni lujosa, pero es justo como la había soñado. Con un pequeño jardín donde cultiva cactus y suculentas, con una terraza donde se puede sentar por las tardes. Y Kit. Por supuesto, Kit. Se conocieron en el taller Desert Auto, cuando su viejo Ford Focus se averió de camino a una entrevista de trabajo en una escuela. Ella estaba al borde de un ataque de nervios y él le dijo con toda tranquilidad: «Es solo un problema de cableado, lo arreglo en media hora». Y lo arregló. Luego le preguntó si quería tomar un café. Así empezó todo. Hazel sale a la carretera principal. Casi no hay tráfico. En su cabeza se agolpan las tareas pendientes. Revisar los cuadernos, pasar por la tintorería, comprar algo para cenar. Kit volverá tarde, tiene doble turno en el taller. Recuerda cómo empezaron a salir. Por aquel entonces, ella aún vivía en un motel, buscaba casa y acudía a entrevistas de trabajo en colegios. Kit era su ancla, la persona que la ayudó a sentirse en su sitio. Conocía a todo el mundo en la ciudad, le enseñó los mejores sitios para cenar y las mejores puestas de sol. 2 meses después ya eran inseparables, pero entonces aún no tenían esa casa, no tenían ese trabajo. No tenían la rutina que se cuela tan sigilosamente en cualquier relación si no se hace un esfuerzo. Hazel se detiene en un semáforo. A su izquierda está Desert Auto y echa un vistazo al aparcamiento. Kit, con su uniforme azul de trabajo, habla con Randall, el gerente del taller. Se ríen. Hazel sonríe. Kit parece feliz. Cuando él le pidió matrimonio, ella no dudó ni un segundo. Ella tenía 31 años, él 35. Ambos estaban cansados de relaciones esporádicas y relaciones fallidas. Su boda fue modesta, en el jardín de su casa, con barbacoa y vino casero. Los 2 primeros años de matrimonio fueron perfectos. Hazel a veces pensaba que no se merecía tanta felicidad. Kit era atento, cariñoso, alegre. Pasaban todas las tardes juntos, salían de excursión los fines de semana, organizaban cenas para sus amigos. Pero en el último año algo había cambiado. Kit se había vuelto más distante. Pasaba más tiempo en el trabajo, en el bar con sus compañeros. Hazel lo achacaba al cansancio, a los problemas económicos. El taller de coches no pasaba por su mejor momento. Se detiene en el aparcamiento frente a la tintorería. A través de la ventana ve a Tammy Voss, su mejor amiga, que está recogiendo algo. Tammy la ve y la saluda con la mano. Se conocieron hacía año y medio en una gala benéfica del colegio. Tammy, asistente del dentista Dr. Fowler, había acudido con él como pareja. Entablaron conversación y a Hazel le sorprendió lo fácil que les resultaba comunicarse. Tammy era de esas personas que saben escuchar y hacer las preguntas adecuadas. Al enterarse de que Hazel se había mudado recientemente, la tomó bajo su protección, le enseñó las mejores tiendas, le aconsejó dónde cortarse el pelo y qué médico elegir. Hazel. Tammy sale de la tintorería con una bolsa de plástico en las manos. ¿También estás preparando la cena? Sí, a recoger un vestido. Hazel abre la puerta del coche. ¿Qué tal? Tammy se inclina hacia la ventanilla. Bien, solo estoy cansada. Siempre dices lo mismo. Tenemos que salir las chicas algún día. He oído que los miércoles hay cócteles estupendos en el Red Mesa. Claro. Hazel asiente con la cabeza, aunque sabe que es poco probable que eso suceda. Lleva todo el mes proponiendo quedar a Tammy, pero siempre lo cancela en el último momento. Tammy se inclina aún más. Su cabello rubio casi roza el hombro de Hazel. ¿Cómo está Kit? Bien, trabaja mucho. Hoy tiene doble turno. Es muy trabajador, dice Tammy riendo. Me gustaría tener un marido así. Hazel siente una repentina oleada de irritación.
Últimamente Tammy habla demasiado de Kit. Le pregunta demasiado a menudo cómo está. Recuerda con demasiada frecuencia algunas historias que él le ha contado. «Tengo que irme, Tammy. ¿Nos vemos en la cena?» «Claro, querida», dice Tammy despidiéndose con la mano y dirigiéndose a su coche, un Mazda rojo demasiado caro para una asistente de dentista. Hazel entra en la tintorería. Tiene que recoger el vestido que compró especialmente para la cena. Es azul oscuro, con la espalda descubierta. Kit aún no lo ha visto. Quiere sorprenderlo. De repente se da cuenta de que hace mucho tiempo que no hace nada para sorprender a Kit, y él tampoco la sorprende ya. ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Cuándo se ha convertido su vida en una rutina? La casa está vacía y en silencio. Hazel cuelga el vestido en el armario, se da una ducha y se toma 2 pastillas para el dolor de cabeza. La migraña remite, pero le queda una extraña sensación de inquietud. Enciende la televisión para ahogar esos pensamientos. Hablan del tiempo, de los granjeros que sufren la sequía, de algún escándalo político en la capital del estado. Hazel prepara la cena, pasta sencilla con verduras. A Kit le gusta la carne, pero hoy no tiene fuerzas para prepararla. Come sola, viendo otra serie en Netflix. Luego revisa los cuadernos de 11º curso, señala los errores y escribe comentarios. A las 9:30 oye el ruido del motor. Kit ha vuelto. Sale a la terraza para recibirlo. Kit parece cansado. Su ropa de trabajo está manchada de aceite, tiene el pelo revuelto y ojeras. Pero sigue siendo guapo, piensa Hazel. Sigue siendo el mismo hombre del que se enamoró. «Hola», le da un beso en la mejilla. «Perdona por el olor. Ha sido un día duro. Te calentaré la cena», dice Hazel mientras se dirige a la cocina. «¿Qué tal el turno?» «Lo de siempre», dice Kit mientras se quita las botas de trabajo. 3 filtros de aceite, 2 aires acondicionados y un diagnóstico completo. «¿Ha venido Randall hoy?», pregunta Hazel mientras mete un plato de pasta en el microondas. «Sí», responde Kit, dudando un poco. «¿Sigue enfadado contigo por la nota de su hijo?» «No lo sé. Jason no se esfuerza. ¿Qué puedo hacer?» Hazel se encoge de hombros. «Solo necesita estudiar más. Sabes, Randall a veces dice que eres demasiado exigente con los alumnos», dice Kit, mirando hacia otro lado. «Quizás deberías ser un poco más indulgente. Quizá deberías limitarte a hacer tu trabajo en lugar de decirme cómo tengo que hacer el mío». Hazel se sorprende por la dureza de su tono. Kit levanta las manos en señal de reconciliación. «Oye, solo te estoy contando lo que él ha dicho. No te enfades». Hazel exhala. «Lo siento, estoy cansada. Demasiados exámenes». «No pasa nada», dice Kit sacando un plato del microondas. «Voy a darme una ducha y luego cenamos». «Vale», asiente Hazel. «Estaré en el dormitorio». Se tumba en la cama. Abre un libro, pero no puede concentrarse. Algo no va bien. Lo siente en todo el cuerpo, pero no sabe qué es. Quizás sea por Tammy. Últimamente se comporta de forma extraña. ¿O es por Kit? Se ha vuelto distante, reservado. Hazel cierra el libro. Tiene que hablar con él, pero hoy no. Hoy está demasiado cansado. Quizá el fin de semana. Kit entra en el dormitorio media hora más tarde, oliendo a gel de ducha y pasta de dientes. Se acuesta a su lado, pero no la abraza como antes. «Buenas noches», dice apagando la luz. «Buenas noches», responde Hazel. Se queda tumbada en la oscuridad, escuchando su respiración. ¿Cuándo dejaron de hablar antes de dormir? ¿Cuándo dejaron de compartir sus días, sus pensamientos? ¿Cuándo dejaron de ser íntimos? Hazel cierra los ojos. Quizás solo sea una mala racha. Quizás pase. Quizás solo necesiten pasar más tiempo juntos. Quizás debería trabajar menos y pensar más en su relación. Está a punto de quedarse dormida cuando oye la vibración del teléfono de Kit. Él se despierta de golpe, coge el teléfono y mira la pantalla. Luego sale silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta tras de sí.
Hazel oye sus pasos en la cocina, luego una voz baja. Está hablando con alguien. Son las 11 de la noche. Hazel se queda inmóvil, escuchando, pero las paredes son gruesas y solo oye un murmullo ininteligible. 5 minutos después, Kit regresa, deja el teléfono en la mesita y se acuesta. ¿Todo bien?, pregunta Hazel. Sí, responde Kit con voz un poco tensa. Solo era Randall. Una cuestión del trabajo. Siento haberte despertado. No estaba dormida, dice Hazel mirando al techo. ¿No debería llamarte mañana al taller? Es urgente, dice Kit, girándose hacia ella. Mañana tenemos un cliente importante. Duerme, es tarde. Hazel se queda callada. Kit nunca antes había salido de la habitación para hablar por teléfono. Nunca había susurrado en la cocina en mitad de la noche. Algo ha cambiado. Ella lo siente, pero no quiere admitirlo. En su cabeza se agitan momentos de los últimos meses. Kit quedándose en el trabajo cada vez más a menudo. Sus viajes repentinos a El Paso para comprar repuestos que no hay en las cruces. Sus conversaciones con Tammy en la barbacoa de los Mortimer, cuando estaban muy cerca el uno del otro y se callaron al ver a Hazel. Su nueva costumbre de llevar siempre el teléfono consigo, de no dejarlo a la vista. Pero Hazel ahuyenta esos pensamientos. No quiere ser esa mujer, suspicaz, celosa, que no confía en su marido. Ella confía en Kit. Debe confiar en él, porque la alternativa es demasiado aterradora. Hazel no se duerme hasta la 1 de la madrugada, con el corazón encogido y la cabeza llena de preguntas. Kit Lovell apagó el motor y se recostó en el asiento del conductor. El pequeño motel a las afueras de las cruces era justo lo que necesitaba, lo suficientemente discreto como para no encontrarse con nadie conocido, pero no tan barato como para levantar sospechas. La habitación 14, la última de la fila. Miró el reloj. Faltaban 25 minutos. Había llegado antes. Eso le daba tiempo para pensar, algo que solía evitar. Pensar significaba dudar, y las dudas conducían a la cobardía. La cobardía ya le había costado todo una vez. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos afloraran. Albuquerque, 8 años atrás. Entonces le parecía que su vida por fin estaba encaminada. Tenía su pequeño negocio de reparación y tuneado de coches, un apartamento en un barrio bastante bueno, y Linda, la chica con la que llevaba 3 años saliendo y a la que pensaba pedirle matrimonio. En aquel momento creyó que pedir un préstamo hipotecando el taller era una idea excelente. Su vecino, Morgan, asesor de inversiones, le mostró gráficos, diagramas y le aseguró que obtendría ganancias garantizadas. Después de invertir 40,000 en acciones de una empresa de biotecnología, Kit esperaba triplicar su dinero en un año. 2 meses después lo perdió todo. Las acciones se desplomaron, la empresa quebró y Morgan desapareció. El banco se quedó con el taller. Linda se fue con su ex y Kit se quedó con las deudas y los sueños rotos. «Eres un irresponsable, Kit», le dijo ella mientras se llevaba las últimas cosas de su apartamento. «Nunca conseguirás nada con tus aventuras». Entonces huyó de Albuquerque, dejando atrás a sus acreedores y sus recuerdos. Se mudó a El Paso y luego a Las Cruces. Empezó de cero, ahorrando cada centavo, trabajando como mecánico en el taller Desert Auto. Se ganó la reputación de trabajador fiable, ocultando a todos la amargura del fracaso y su sed de revancha. Un golpe en la ventana lo sacó de sus recuerdos. Tammy. Volvió a llamar y señaló el reloj. Kit salió del coche y cogió la bolsa del asiento trasero. Tammy ya estaba abriendo la puerta de la habitación. «Llegas tarde», dijo al entrar. «Son las 4:55», dijo Kit cerrando la puerta y dejando la bolsa sobre la cama. «Quedamos a las 5». «Quería arreglarme», dijo Tammy quitándose un abrigo ligero. Debajo llevaba un vestido azul claro que se ponía para ocasiones especiales. «No nos vemos a solas muy a menudo». «Es un riesgo».
dijo Kit encogiéndose de hombros. Creo que Hazel empieza a sospechar algo. ¿Cómo lo sabes? Tammy se acercó a la pequeña nevera que había en la esquina de la habitación y sacó una botella de vino que había traído antes. Ayer me preguntó por la llamada de Randall. ¿Por qué no podía esperar hasta la mañana siguiente para llamar al taller? ¿Y qué le dijiste? Que era urgente, que se trataba de un cliente importante. Kit abrió la bolsa y sacó una carpeta con documentos. Pareció creérselo. Hazel siempre se cree todo, dijo Tammy con desdén mientras servía el vino en vasos de plástico. Es su problema. Vive en su mundo matemático, donde todo es lógico y correcto. Kit miró a Tammy. Se habían conocido 2 años atrás, cuando ella había llegado al taller con un Mazda usado. El coche necesitaba una reparación importante y Tammy no tenía suficiente dinero. Él le ofreció un descuento a cambio de una cena. Ella aceptó, aunque en ese momento él ya estaba en una relación con Hazel. Aquella cena en un pequeño restaurante mexicano a las afueras de la ciudad se convirtió en una segunda, luego en una tercera. Tammy era diferente. Atrevida, ambiciosa, no tenía miedo de decir lo que quería. Al igual que él, sentía que la vida la había dejado de lado. ¿Randall ha preparado los papeles?, preguntó Tammy, sentándose a su lado en la cama. Kit abrió la carpeta. Sí, su amigo del ayuntamiento me ayudó. Aquí está la copia del contrato original de la casa y aquí sacó otra hoja. El borrador de la nueva versión. Si conseguimos que Hazel lo firme, la casa pasará a ser propiedad de Desert Sands Investments. Y esa empresa somos tú y yo, sonrió Kit. Más bien tú. Yo no puedo estar oficialmente vinculado a ella. Randall ya ha registrado todo lo necesario. Tammy tomó el documento y lo hojeó con satisfacción. ¿Y todo lo que necesitamos es su firma? Y su despido, dijo Kit dando un sorbo al vino. Debe de estar desesperada para firmar sin leerlo. Ya sabes lo meticulosa que es. Tammy dejó los papeles y se volvió hacia Kit. A veces no entiendo por qué no te divorcias de ella de la forma habitual. Por ley, te tocaría la mitad de la casa y ya está. Kit negó con la cabeza. La casa está a su nombre. Ya sabes que la compró antes de casarnos, con el dinero que heredó. Fui tonto al aceptar vivir allí sin formalizar la propiedad conjunta. Legalmente, no tengo ningún derecho sobre él. ¿Y ella no tiene intención de venderlo? Nunca, respondió Kit con una mueca. Está obsesionada con esa casa. Siempre está reformando, decorando, haciendo planes. Para ella es una especie de símbolo de estabilidad. Que nunca ha tenido, apuntó Tammy. Recuerdo cómo me hablaba de su infancia. Su padre era militar y se mudaban constantemente. Kit asintió. Sí, siempre soñó con tener un lugar propio. Es curioso que yo soñara con lo mismo, pero al final vivo en su casa, siguiendo sus reglas. Tammy inclinó la cabeza y su cabello rubio cayó sobre su hombro. Pobre Kit, lo estás pasando tan mal, dijo con un ligero tono burlón en la voz. No te burles, respondió él frunciendo el ceño. Sabes que me merezco algo mejor. Los dos nos lo merecemos. Tammy suspiró y dejó el vaso. Lo sé, yo no tengo nada, salvo este estúpido trabajo con Fowler. Tú al menos vives con tu mujer en una casa decente y yo alquilo un apartamento en ese complejo cutre de la calle Madera. Sus ojos se oscurecieron por una repentina oleada de ira. Por eso necesitamos que la despidan, dijo Kit, levantándose y empezando a caminar por la habitación. Ya sabes lo mucho que valora su reputación como profesora. Es toda su vida. Si pierde su trabajo y además con un escándalo así, estará tan deprimida que firmará lo que sea. Tammy asintió. Y ahí es donde entra Jason. Exacto, sonrió Kit. Randall ya ha hablado con él. El chico ha aceptado. Para él es solo una forma de vengarse de una profesora estricta. Se sentó de nuevo en la cama y continuó. El plan es el siguiente. Jason acusa a Hazel de conducta poco profesional,
humillación e incluso de haberle tocado. Randall presentará una queja formal a través de su amigo en el consejo escolar. Hazel será suspendida sin sueldo mientras se lleva a cabo la investigación. Y entonces tú le ofreces una solución temporal a sus problemas financieros, continuó Tammy. Vender la casa para sobrevivir mientras busca un nuevo trabajo. No venderla del todo, corrigió Kit. En los documentos parecerá una renegociación de la hipoteca o algo así. Leo los redactará para que parezcan legales, pero en realidad transferirán la propiedad a Desert Sands. Tammy pasó el dedo por el borde del vaso. ¿Y si acude a un abogado? No tiene dinero para eso, dijo Kit encogiéndose de hombros. Además, confía en mí. Firmará. Miró el reloj. Eran casi las 6. Tenía que volver a casa pronto, o Hazel empezaría a preocuparse. Vamos a discutir los detalles, dijo Tammy acercándose y cogiendo los documentos. ¿Cuándo presentará Jason los cargos? La semana que viene, respondió Kit. Randall lo tendrá todo listo para el lunes. Su amigo del consejo escolar, Warren Burke, ya está al tanto. Se encargará de que la denuncia se tramite lo antes posible. ¿Y qué hacemos con el director? ¿Cómo vamos a Mortimer? Parece que se lleva bien con Hazel. Mortimer se va a una conferencia educativa en Santa Fe el lunes y el martes. Sus funciones las desempeñará la subdirectora, Patricia Coleman. Ella no soporta a Hazel. ¿Por qué? Se sorprendió Tammy. Porque Hazel es joven y exitosa, y Coleman es una vieja envidiosa, dijo Kit encogiéndose de hombros. Lo de siempre. Tammy asintió. Ella entendía bien la envidia. Cada vez que iba a la casa de Hazel y Kit, la invadían sentimientos contradictorios. Por un lado, sonreía y admiraba lo acogedor que era todo en casa de Hazel. Por otro, sentía una ira interior. ¿Por qué esa chica tan callada tenía todo lo que Tammy deseaba con tanta desesperación? Yo también la envidio, admitió Tammy sin ocultarlo. ¿Sabes? Cuando nos conocimos en aquella gala benéfica, pensé que era una de esas snobs que se creen más listas que nadie. Pero luego resultó ser tan simpática. Eso me enfureció aún más. Kit se rió. Es muy simpática y lista, pero no en lo que se refiere a las personas. No entiende en absoluto a la gente. ¿Alguna vez la has amado?, preguntó Tammy de repente. Kit se quedó pensativo y luego respondió con cautela. Creía que la amaba. Ella apareció en mi vida cuando estaba en el fondo. Después de todos los fracasos, después de Albuquerque. Ella vio algo bueno en mí, creyó en mí. Eso me halagaba. Pero luego me di cuenta de que ella nunca había visto mi verdadero yo. Se había creado una imagen, un Kit Lovell ideal, y se había enamorado de él. Y yo simplemente le seguía el juego porque, bueno, ella tenía una casa, un trabajo estable. Estaba cansado de empezar de cero. Tammy asintió. Lo entendía mejor de lo que él pensaba. Ella siempre había buscado el camino más fácil hacia el éxito. Había dejado la universidad por una relación con un prometedor abogado que acabó casándose con otra. Había trabajado de camarera en un restaurante caro con la esperanza de conocer a un hombre adinerado. Se había puesto a trabajar para Fowler con la esperanza de seducir a un dentista rico. Nada había salido bien. «Somos parecidos, ¿verdad?», dijo ella mirando a Kit. «Los dos queremos lo que no nos merecemos». «¿Quién dice que no nos lo merecemos?», replicó él. «Yo me he matado a trabajar toda mi vida. Simplemente no he tenido suerte. A ella le han caído del cielo $200,000 de su abuela». «Sí, la vida es injusta», admitió Tammy. «Pero lo arreglaremos». Kit miró el reloj y empezó a guardar los documentos en la carpeta. «Tengo que irme. ¿Hay algo más que debamos discutir?» «Sí», dijo Tammy poniéndole la mano en el hombro. «¿Qué pasará cuando la casa sea nuestra? ¿La dejarás?» «Por supuesto», respondió Kit. «Pediré el divorcio en cuanto se tramiten los papeles. Y estaremos juntos». Por primera vez,
En la voz de Tammy se percibió algo parecido a la inseguridad. Kit se inclinó hacia ella y la besó. Por supuesto, venderemos la casa, dividiremos el dinero y nos iremos de aquí. Quizás a San Diego. Siempre has querido vivir junto al mar, ¿verdad? Tammy sonrió. Sí, junto al mar. En una casa con terraza que dé a la playa. Despertarse con el sonido de las olas. Es posible, dijo Kit acariciándole la mejilla. La casa de Hazel vale ahora unos $300,000, quizá un poco más. Después de todos los gastos y pagos, nos quedará suficiente para empezar de nuevo. ¿Y ella no podrá hacer nada? La voz de Tammy volvió a sonar dubitativa. Nada, respondió Kit con seguridad. Los documentos estarán en regla, todo será legal. Ella misma los firmará. Y cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, ya será demasiado tarde. Se levantó de la cama y empezó a abrocharse la camisa que se había desabrochado antes. Lo más importante es que no sospeche nada hasta el juicio. Compórtate como siempre. Sé su mejor amiga, apóyala, consuélala, especialmente después de que la despidan. Tammy asintió. No te preocupes, soy buena actriz. Lo sé, sonrió Kit. Por eso formamos un equipo tan bueno. Tammy se levantó y lo abrazó. Faltan 3 días para la operación. Estoy deseando ver su cara cuando todo se descubra. Mejor que no veas su cara en ese momento, comentó Kit. No queremos que te relacione con esto. Por supuesto, dijo Tammy retrocediendo. Solo seré una amiga comprensiva. Kit cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Te llamaré mañana. No me llames. Hazel podría oírte. De acuerdo, asintió Tammy. Buena suerte, cariño. Tú también. Abrió la puerta y miró con cuidado para asegurarse de que no había nadie cerca. Una vez en el coche, Kit volvió a mirar hacia el motel. La habitación 14. Tammy estaba en la puerta, saludando con la mano. Sintió una punzada de inquietud. Era arriesgado quedar tan cerca de casa. Pero dentro de unos días eso ya no importaría. Arrancó el coche y se incorporó a la carretera. En su mente ya estaba en la costa, en su nueva casa, con una nueva vida. Sin deudas, sin remordimientos, sin Hazel. A 20 minutos del motel, en el taller de la escuela, Randall Peyton estaba sentado frente a su hijo Jason. El chico tenía 15 años, pero parecía mayor. Alto, con expresión siempre sombría y barba incipiente. ¿Entiendes lo que hay que hacer?, preguntó Randall. Sí, papá, respondió Jason con irritación. No soy idiota. Nadie dice que seas idiota, bajó la voz Randall. Es solo que es importante. Necesito que lo hagas todo bien. Diré que esa zorra de Mercer se burló de mí en clase, me puso malas notas y, cuando intenté protestar, me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó un moratón, enumeró Jason con voz monótona. Luego te enseñaré el moratón que tú me harás antes, y diré que ella me amenazó con suspenderme el examen si se lo contaba a alguien. Bien, asintió Randall. Y recuerda, no lo haces por nada. Esa mujer arruinó tus notas y, por su culpa, tienes problemas para entrar en la universidad. Si realmente te importaran mis notas, me obligarías a estudiar en lugar de hacerme participar en esto, dijo Jason de repente con dureza. Randall entrecerró los ojos. No te hagas el listo. Haz lo que te digo. Después tendrás tu moto, tal y como acordamos. Jason cruzó los brazos sobre el pecho. Una Kawasaki nueva, en cuanto la despidan. Exacto, dijo Randall tendiéndole la mano. ¿Trato hecho? Jason le estrechó la mano a regañadientes. Trato hecho, pero si no cumples tu promesa, la cumpliré, lo interrumpió Randall. Ahora vete a casa y repite tu historia. El lunes todo debe salir bien. Jason se levantó, se echó la mochila al hombro y se dirigió hacia la salida. Se detuvo en la puerta. ¿Y ella qué va a pasar? Bueno, Mercer. No es asunto tuyo, respondió Randall secamente. Vete ya. Cuando su hijo se marchó, Randall sacó el teléfono y marcó el número de Kit. Todo listo.
dijo cuando Kit respondió. El chico sabe lo que tiene que hacer. ¿Y los documentos? Preguntó Kit. Leo dijo que estarán listos para el domingo. Todo va según lo previsto. Perfecto, dijo Kit con satisfacción en su voz. Entonces, el lunes empezamos. Sí, confirmó Randall. El lunes el mundo de Hazel Mercer se derrumbará. Esa misma noche, en su despacho, la subdirectora de la escuela Sandcrest, Patricia Coleman, revisaba el plan de estudios de Hazel para la semana siguiente. A pesar de lo tarde que era, no tenía prisa por irse a casa. Su marido estaba de viaje y no había nada que hacer en la casa vacía. Hojeaba las páginas en busca de cualquier error, cualquier posible infracción de la metodología. Llevaba 5 años observando a esa advenediza de Oregón que había conseguido un puesto en su escuela y se había convertido inmediatamente en la favorita de Mortimer. 5 años esperando la oportunidad de ponerla en su sitio, y por fin había llegado. La semana pasada la llamó Warren Burke del consejo escolar y le dijo que se estaba preparando una queja oficial de un padre por la conducta poco profesional de Hazel Mercer. Es más, la queja incluiría acusaciones de agresión física a un alumno, algo que siempre había sido motivo de despido inmediato. Patricia sonrió al imaginar la cara de Hazel cuando la llamaran al despacho del director y le presentaran los cargos. ¿Cómo suplicaría? ¿Cómo demostraría su inocencia? Y cómo Patricia, en calidad de directora en ausencia de Mortimer, le comunicaría con severidad e inflexibilidad su destitución. El teléfono sobre la mesa sonó, interrumpiendo sus pensamientos. No apareció ningún número en la pantalla. Patricia Coleman al habla, respondió ella. Señora Coleman, soy Randall Payton, padre de Jason Payton, de 9º B. ¿Podríamos hablar sobre el incidente con mi hijo? Patricia se enderezó en la silla. Ya está, ha empezado. Por supuesto, señor Payton. Le escucho. Mientras los adultos tejían su red de intrigas, Hazel Mercer estaba sentada en la terraza de su casa, revisando los cuadernos y mirando de vez en cuando a las estrellas. No sabía que en ese mismo momento el destino de su hogar, su carrera y su matrimonio se decidía en conversaciones telefónicas y reuniones en moteles baratos. No sabía que en 3 días su vida daría un vuelco. Simplemente esperaba a su marido, que se había retrasado otra vez en el trabajo. Esperaba y apartaba de su mente cualquier pensamiento de que algo iba mal. Al fin y al cabo, se querían. Y en el amor siempre hay que confiar. El viento hacía volar las hojas secas por el aparcamiento de la escuela Sandcrest. Hazel miraba por la ventana del aula hacia el patio vacío. Los últimos alumnos se marchaban a casa. Normalmente, a esa hora todavía daba clases extra a los alumnos que iban rezagados, pero hoy se habían cancelado. El distrito había anunciado una jornada metodológica improvisada para los profesores, reduciendo las clases hasta la hora del almuerzo. Sacó el teléfono pensando en llamar a Kit. Por la noche tenía doble turno en el taller, lo que significaba que no podrían cenar juntos. ¿Quizás debería pasar por su casa para cenar? Hazel, ¿tienes planes para esta tarde? El director Mortimer apareció en la puerta de la sala de profesores con su inconfundible maletín de cuero en la mano. Iba a corregir los exámenes, dijo ella, señalando la pila de cuadernos que llevaba en el bolso. Estarás más cómoda en casa, sonrió el director. Aprovecha el tiempo libre. Te vendrá bien descansar. Hazel asintió. Mortimer tenía razón. Últimamente se sentía agotada. Las peleas con Kit, las sospechas que intentaba alejar de su mente, los constantes dolores de cabeza, todo eso la agotaba más que las clases en aulas abarrotadas. Creo que me iré a casa, asintió ella. Saludos a tu esposo, dijo Mortimer, despidiéndose con la mano y desapareciendo en el pasillo. Hazel recogió sus cosas y se dirigió al estacionamiento. Eran solo las 2 de la tarde, 2 horas antes de lo habitual. Pensó en llamar a Kit, pero decidió darle una sorpresa.
ir a casa y preparar algo especial para cenar. Quizás eso les ayudaría a recuperar al menos una parte de la intimidad que habían perdido. El trayecto de la escuela a casa solía durar unos 15 minutos, pero hoy Hazel decidió pasar por el supermercado. Eligió un buen filete, verduras frescas para la ensalada y una botella de vino. Últimamente rara vez cenaban juntos y Hazel echaba de menos esos momentos. Quería creer que su relación se podía salvar. Solo había que esforzarse. Quizás se había sumergido demasiado en el trabajo y no le prestaba suficiente atención a su marido. Kit, por supuesto, también se había distanciado, pero alguien tenía que dar el primer paso hacia la reconciliación. Al pasar por delante de Desert Auto, Hazel frenó instintivamente, buscando con la mirada el uniforme azul de su marido. Extraño, pero su coche no estaba en el aparcamiento. Quizás se había ido al taller o había salido a comer. Obedeciendo un impulso repentino, giró hacia el aparcamiento y se detuvo. Al salir del coche, Hazel se dirigió hacia la puerta abierta del taller. Dentro sonaba música y varios mecánicos trabajaban en los coches. «Hola, busco a Kit», le dijo al hombre más cercano. «Ah, la esposa de Lovell», se limpió las manos con un trapo. «Hoy no vendrá. Se tomó el día libre, dijo que tenía que hacer algo en casa». Hazel sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿El día libre? Pero a mí no me ha dicho nada». El mecánico se encogió de hombros. «Llamó a Randall esta mañana. Quizá te esté preparando una sorpresa», le guiñó un ojo. «Sí, probablemente», sonrió Hazel con forzada alegría. «Gracias». De vuelta en el coche se quedó inmóvil durante unos minutos. ¿Una sorpresa o una mentira? Quizás Kit realmente había decidido hacer algo en casa y no se lo había dicho. O no, no iba a pensar en lo peor. No iba a convertirse en una esposa que sospecha de su marido. Arrancó el coche y se dirigió a casa, tratando de calmarse. 20 minutos más tarde, Hazel llegaba a su casa en las afueras de Las Cruces. Vio el coche de Kit en la entrada y exhaló con alivio. Significaba que realmente estaba en casa. Aparcó en la calle para no bloquearle la salida, sacó las bolsas de la compra y se acercó en silencio a la casa. La puerta de entrada estaba cerrada con llave, así que Hazel sacó las llaves, tratando de no hacer ruido. Al entrar en el vestíbulo, aguzó el oído. Desde el garaje le llegaba la voz apagada de Kit. Hazel dejó las bolsas en la mesita y se acercó con cuidado al garaje. La puerta estaba entreabierta y oyó a su marido hablando por teléfono con alguien. «Sí, cariño, cuando la despidan del trabajo, la casa será solo tuya y por fin podremos empezar una nueva vida». Hazel se quedó paralizada, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. ¿De qué estaba hablando? «Todos los documentos están listos», continuó Kit. «Randall ha confirmado que su hijo hará la declaración el lunes. Sí, la denuncia irá directamente a Coleman. Mortimer no estará en la escuela. Por supuesto, ella firmará, no tendrá otra opción». Una ola de frío recorrió el cuerpo de Hazel. Se apoyó contra la pared, temiendo que sus piernas dejaran de sostenerla. «Sí, yo también te quiero. Nos vemos mañana a la misma hora. Ten cuidado». Un clic. Kit había colgado. Hazel oyó sus pasos y apenas tuvo tiempo de apartarse de la puerta, coger las bolsas y dirigirse hacia la salida de la casa. Con manos temblorosas, abrió la puerta principal y la cerró silenciosamente tras de sí. Luego volvió a llamar al timbre, fuerte, para asegurarse de que lo oyera. «Ya estoy en casa», gritó, tratando de que su voz sonara normal. Se oyeron pasos apresurados y Kit apareció en el vestíbulo. En su rostro se reflejó la sorpresa, que rápidamente se transformó en una sonrisa. «Hazel, qué temprano has llegado», dijo acercándose y besándola en la mejilla. «Sí, día de planificación», sonrió, esperando que él no notara que le temblaban los labios. «¿No deberías estar en el trabajo?
Me tomé el día libre, dijo Kit quitándole las bolsas. Quería arreglar el grifo que gotea en el baño, pero hasta ahora no me he puesto. ¡Qué detalle!, dijo Hazel mientras se quitaba el abrigo, sintiendo cómo se le encogía el corazón ante su mentira. He comprado filetes para cenar. Como he llegado antes a casa... ¡Qué buena idea!, dijo Kit mientras llevaba las bolsas a la cocina. Estás muy pálida. ¿Te encuentras bien? Un ligero dolor de cabeza, mintió Hazel. Voy a tumbarme un rato, si no te importa. Claro, asintió Kit. Yo me encargo del grifo. Al entrar en el dormitorio, Hazel cerró la puerta y se apoyó contra ella, tratando de ordenar sus pensamientos. Sentía como el pánico le subía por la garganta. Kit la estaba engañando. Eso ya era doloroso, pero lo que había oído indicaba algo mucho peor. ¿Planeaba quitarle la casa? Y tenía algo que ver con su futuro despido. Se dejó caer sobre la cama y se cubrió el rostro con las manos. Su primer impulso fue irrumpir en el garaje y exigirle una explicación. Pero su instinto de supervivencia le decía que era una mala idea. Primero tenía que averiguar más, entender qué estaba pasando. Hazel sacó el teléfono y abrió el calendario. Lunes. Según Kit, era ese día cuando iba a pasar algo en el colegio. Y Mortimer no estaría... Claro, se iba a una conferencia en Santa Fe. Eso significaba que la encargada sería Coleman, que nunca había ocultado su animadversión hacia ella. Pero, ¿qué pintaba Jason Peyton en todo esto? Un adolescente difícil con el que Hazel siempre había tenido una relación complicada. Y su padre, Randall, compañero de Kit en el taller, tampoco la apreciaba mucho debido a las malas notas de su hijo. Pero organizar su despido a propósito, Hazel respiró hondo, tratando de calmarse. Tenía que ser racional, tenía que reunir las pruebas. Se levantó y se acercó de puntillas a la puerta, escuchando. Desde el baño se oía el ruido del agua y el tintineo de los instrumentos. Kit realmente estaba arreglando el grifo. Abrió la puerta con cuidado y se coló en el garaje. Mirando a su alrededor, Hazel vio la bolsa de trabajo de Kit en el banco de trabajo. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la casa. Nunca antes había husmeado en las cosas de su marido, pero ahora era un caso especial. En la bolsa había herramientas, algunos recibos y guantes. Nada fuera de lo normal. Hazel ya estaba a punto de cerrar la bolsa cuando vio la esquina de una carpeta escondida en un bolsillo lateral. La sacó con cuidado. Era una carpeta de oficina normal con la inscripción «Documentos de DS». La abrió y encontró varias hojas de papel. Encima había una copia del certificado de registro de la empresa Desert Sands Investments. La fundadora era Tammy Voss. ¿Tammy? ¿Su mejor amiga? Hazel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Debajo del certificado había un borrador de algún tipo de contrato. Lo hojeó rápidamente y se dio cuenta con horror de que se trataba de un documento de transferencia de la propiedad de su casa a la empresa Desert Sands Investments. El sonido de unos pasos la hizo estremecerse. «Kit». Hazel guardó rápidamente los documentos en la carpeta, la metió en el bolso y salió del garaje, llegando a su habitación justo antes de que Kit saliera del baño. «¿Hazel?», la llamó él. «¿Estás ahí?» «Sí», respondió ella tratando de que su voz sonara somnolienta. «Descansando. ¿Qué tal el grifo?» «Casi terminado», respondió Kit. «En media hora estaré listo para ayudarte con la cena». «No te apresures», dijo ella. «Voy a descansar un poco más». Tras cerrar la puerta, Hazel se apoyó contra ella, sintiendo que le temblaban las rodillas. Tenía ganas de gritar, llorar, romper algo, pero se contuvo. En lugar de eso, sacó su portátil y lo abrió. Necesitaba más información. Hazel entró en su correo electrónico y empezó a buscar todos los mensajes relacionados con la casa. Documentos de compra, facturas, avisos de impuestos.
Luego abrió el cajón del escritorio y sacó una carpeta con todos los documentos en papel relacionados con la casa. Mientras los revisaba, trataba de entender el plan de Kit y Tammy. Era evidente que tenían la intención de obligarla de alguna manera a firmar los documentos que transferían la propiedad de la casa. ¿Pero cómo? ¿Y qué historia habían planeado con Jason Payton? Hazel abrió el buscador y escribió: acusaciones de conducta poco profesional de un profesor, consecuencias. Los resultados confirmaron sus temores. Un profesor acusado de maltrato a un alumno era suspendido inmediatamente de su trabajo sin sueldo hasta que finalizara la investigación. Ahora el plan estaba más claro. Jason debía acusarla de alguna falta, tal vez incluso de violencia física. Coleman, que nunca había ocultado su animadversión, la destituiría con mucho gusto. Y entonces Kit, viendo su desesperación por perder el trabajo y los ingresos, le ofrecería una solución temporal: firmar unos documentos, supuestamente para recibir dinero, pero que en realidad transferirían la casa a Desert Sands Investments, es decir, a Tammy. Hazel cerró los ojos, sintiendo cómo una ola de ira la invadía. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Cuánto tiempo llevan juntos Kit y Tammy? Están tramando algo contra ella. ¿Y cuántas personas más están involucradas? Abrió la siguiente pestaña y escribió Desert Sands Investments Las Cruces. La empresa existía realmente. Estaba registrada desde hacía 3 meses y se dedicaba a operaciones inmobiliarias. La fundadora y única propietaria era Tammy Voss. Hazel recordó todas las rarezas del último año: las frecuentes tardanzas de Kit en el trabajo, su distracción, las llamadas telefónicas que contestaba cuando ella no estaba presente. Y Tammy, con qué frecuencia le preguntaba por su trabajo, por su casa, por sus planes de futuro. Cómo se interesaba insistentemente por su relación con Kit. De repente, le vino a la mente un recuerdo de hacía una semana. Tammy había ido a visitarla sin avisar y había traído vino. Estaban sentadas en la terraza y la conversación derivó hacia el trabajo. «¿Qué pasará contigo si cierran la escuela?», preguntó entonces Tammy. «La escuela no va a cerrar», se rió Hazel. «Pero, hipotéticamente, buscaría otro trabajo. Siempre se necesitan profesores de matemáticas». «¿Y si te despidieran?», insistió Tammy. «¿Por qué?», se sorprendió Hazel. «Por cualquier cosa, ya sabes, una acusación falsa de los padres, por ejemplo. Estas cosas pasan». Hazel descartó entonces ese extraño tema, pero ahora todo cobraba un sentido aterrador. Tammy estaba tanteando el terreno, preparando su trampa. Hazel cerró el portátil y se acercó a la ventana. Su mundo se derrumbaba. La persona en la que más confiaba la había traicionado, y no solo la había engañado, sino que estaba preparando un verdadero delito. Quería quitarle su casa, su trabajo, su reputación. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no dejó que cayeran. No era momento para debilidades. Necesitaba un plan. Tenía que protegerse a sí misma, a su casa, a su carrera. Su primer impulso fue llamar a la policía. Pero, ¿qué iba a decir? «Mi marido estaba hablando por teléfono sobre un plan. He encontrado documentos extraños en su bolso». Sin pruebas concretas del delito, la policía no podría hacer nada. ¿Quizás un abogado? Hazel repasó mentalmente los abogados que conocía. En la escuela había un comité de padres en el que participaba Irwin Hodges, un abogado con experiencia en asuntos civiles. Siempre había tratado bien a Hazel y apreciaba su trabajo con su hijo Timothy. Quizás él podría ayudarla. Hazel respiró hondo. Había que actuar. Pero primero, tenía que aguantar esa noche sin que Kit se diera cuenta de que lo sabía todo. Tenía que fingir que nada había cambiado hasta que reuniera más información y elaborara un contraataque. Miró la hora. Habían pasado 40 minutos desde que se había encerrado en su dormitorio. Era hora de salir y actuar como una esposa que no sospechaba nada. Hazel se acercó al espejo y se miró.
Tenía el rostro pálido y las pupilas dilatadas por el estrés. Respiró profundamente varias veces. Se lavó la cara con agua fría para ocultar las huellas de las lágrimas y se alisó el cabello. «Lo conseguirás», susurró a su reflejo. «Eres más fuerte de lo que ellos creen». En la cocina, Kit ya estaba colocando los filetes en la tabla de cortar. «Pensaba que aún estabas durmiendo», dijo con una sonrisa que a Hazel le pareció falsa. «Se me pasó la migraña», mintió ella mientras sacaba las especias del armario. «¿Cómo está el grifo? ¿Lo arreglaste?» «Sí, ya no gotea», asintió Kit. «Por cierto, te llamaron. El teléfono está sobre la mesa». Hazel tomó su teléfono. Tenía una llamada perdida y un mensaje de Tammy. «Hola, cariño. Te llamaba para saber cómo estabas. ¿Quedamos mañana para comer? Besos». Hazel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Cariño. Besos». ¿Cómo había podido ser tan ciega? Su mejor amiga y su marido. ¿Cuántas mentiras había tenido que escuchar de ambos? ¿Quién llamaba?, preguntó Kit mientras cortaba verduras para la ensalada. «Tammy», respondió Hazel, esforzándose porque su voz sonara normal. «Quiere que quedemos para comer mañana». «¿Ah?» Kit se quedó quieto un segundo. «Hace tiempo que no tenéis una reunión de chicas. Sal y diviértete». «Quizá», respondió Hazel encogiéndose de hombros. «Ya veremos». La cena transcurrió en un ambiente extraño. Hazel se esforzaba por mantener una conversación distendida, hablaba de la escuela y le preguntaba a Kit por el trabajo, sabiendo que cada palabra que él decía era mentira. Él parecía no darse cuenta de nada. Estaba encantador como siempre, incluso coqueteaba un poco, como si intentara compensar la culpa que Hazel supuestamente no conocía. Después de cenar, vieron una película, una comedia que no le hizo gracia a Hazel. Sus pensamientos estaban lejos. Ya había empezado a trazar un plan. Primero, resolver la amenaza de despido. Jason Payton iba a acusarla el lunes. Eso significaba que tenía el fin de semana para prepararse. Luego, garantizar la seguridad de los documentos en su casa. Todos los originales debían esconderse en un lugar seguro, fuera de casa. Y lo más importante, reunir pruebas, grabar las conversaciones de Kit, hacer copias de los documentos encontrados, tal vez incluso instalar una cámara oculta o una grabadora. Cuando se acostaron, Kit, como de costumbre, se dio la vuelta hacia la pared. Hazel se quedó tumbada, mirando al techo, sintiendo una extraña mezcla de dolor, ira y determinación. El hombre que tenía a su lado era un desconocido, un enemigo que planeaba destruir todo lo que ella amaba, pero ella no permitiría que eso sucediera. Lucharía y ganaría. Por la mañana, mientras Kit aún dormía, Hazel se levantó en silencio de la cama y se dirigió al garaje. Necesitaba echar otro vistazo a los documentos, quizá hacer algunas fotos, pero la carpeta ya no estaba en el bolso. Kit, evidentemente, se la había llevado o la había escondido en otro lugar. Hazel volvió al dormitorio y escribió un mensaje a Tammy. «Hola, la comida suena genial. ¿Quedamos a la 1 en Casa Loma?» Luego abrió los contactos y encontró el número de Irwin Hodges. Pulsó Bursou y salió a la terraza para no despertar a Kit. «Irwin Hodges, al habla», se oyó una voz somnolienta. Eran solo las 7 de la mañana del sábado. «Señor Hodges, soy Hazel Mercer, la profesora de matemáticas de Timothy», dijo en voz baja. «Disculpe llamar tan temprano, pero necesito urgentemente su consejo profesional. Es un asunto urgente y delicado». «Señorita Mercer», se oyó sorpresa en la voz de Irwin. «¿Le ha pasado algo a Timothy?» «No, es un asunto personal», respondió Hazel. «¿Podríamos vernos hoy?» «A la hora que le venga bien». Hubo una breve pausa. «Por supuesto», dijo finalmente Irwin. «Estaré en la oficina a partir de las 10. Venga cuando pueda». «Gracias», suspiró Hazel. «Estaré allí a las 10».
Colgó el teléfono y miró las montañas en la lejanía, bañadas por el sol de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. No estaba sola. Encontraría una salida. Se oyó un ruido en el dormitorio. Kit se había despertado y estaba dando vueltas por la habitación. Hazel volvió a la casa, lista para comenzar un nuevo día de fingimiento. «Buenos días», dijo Kit, saliendo del baño con una toalla sobre los hombros. «¿Te has levantado temprano?» «Sí, no podía dormir», respondió ella, esforzándose por sonreír. «Voy a preparar el desayuno. ¿Te apetece huevos con bacon?» «Perfecto», dijo Kit acercándose y besándola suavemente en la mejilla. «¿Tienes planes para hoy?» «Almorzar con Tammy a la 1», dijo Hazel dirigiéndose a la cocina. «Y luego, quizá ir de compras. ¿Y tú?» «Tengo que pasar por el trabajo y luego reunirme con Randall para hablar de la pesca». Kit la siguió. «Volveré por la noche». «Una reunión con Randall, claro», pensó Hazel mientras sacaba los huevos de la nevera. Lo más probable era que se reuniera con Tammy justo después de su guirudie con ella. Estaban tan seguros de que ella no se había enterado de nada que ni siquiera se molestaban en tener cuidado. Pero ahora Hazel lo veía todo con total claridad. Veía su plan, veía cómo la subestimaban, y ya había empezado a trazar su propio plan, no por venganza, sino por la pura necesidad de protegerse. Las palabras de Kit seguían resonando en su cabeza. «Sí, cariño, cuando la despidan del trabajo, la casa será solo tuya y por fin podremos empezar una nueva vida». Pero Hazel tenía otros planes para su vida, y no iba a permitir que nadie, ni Kit, ni Tammy, ni nadie más, destruyera lo que había construido con tanto esfuerzo. «Señor Hodges, todo lo que le cuente debe quedar estrictamente entre nosotros. Se refiere a mi casa, mi trabajo y mi vida personal». «Por supuesto», asintió Irwin. «El secreto profesional se aplica a todas nuestras conversaciones, incluso si no me contrata oficialmente como su representante». Hazel respiró hondo y comenzó a contar lo que había oído a Kit, los documentos que había encontrado, el plan para despedir a Tammy y la traición de ésta. Hablaba despacio, tratando de no omitir nada, consultando de vez en cuando las notas de su teléfono. Irwin la escuchaba sin interrumpir, solo tomando notas en su libreta. Su rostro permanecía impasible, pero Hazel veía compasión en sus ojos. «Y aquí estoy», concluyó ella. «No sé qué hacer. Tengo el fin de semana para prepararme, pero ni siquiera sé por dónde empezar». Irwin se recostó en la silla, golpeando el bloc de notas con el bolígrafo. «En primer lugar, ha hecho lo correcto al buscar ayuda legal», dijo. «La situación es realmente grave. Si lo entiendo bien, se está preparando un doble ataque contra usted, un intento de apropiación ilegal de bienes y una difamación destinada a destruir su reputación profesional». Hazel asintió. «Así es. Y no sé cuántas personas están involucradas. Parece que al menos 5. Kit, Tammy, Randall Payton, su hijo Jason y alguien del ayuntamiento que está preparando documentos falsos. Y quizá su compañera Coleman que va a tramitar la denuncia», añadió Irwin. «Sí, aunque es posible que ella se haya visto envuelta en todo esto sin saber nada», dijo Hazel frotándose la sien. «No puedo creer que esto esté pasando de verdad». Irwin abrió un cajón del escritorio y sacó una grabadora. «Para empezar, vamos a grabar su declaración detalladamente. Después le explicaré los pasos que debemos seguir». Durante la siguiente hora, Hazel repitió su relato, ahora de forma más estructurada, bajo la dirección de Irwin, que le hacía preguntas para aclarar algunos puntos. Cuando terminó la grabación, el abogado apagó la grabadora y sonrió. «Bien, ahora tenemos una declaración oficial, fechada el día antes de la supuesta provocación. Eso ya es algo. Ahora vamos a elaborar una estrategia de defensa». Sacó una hoja de papel en blanco y la dividió en 2 columnas. «Empecemos por lo más urgente, defender su carrera. El chico va a acusarla de
¿De qué exactamente? No lo sé con certeza, respondió Hazel sacudiendo la cabeza. Por lo que escuché, se trataba de algún tipo de conducta poco profesional, tal vez incluso de agresión física. ¿Ha tenido conflictos con este alumno? No, pero siempre saca malas notas. He llamado a su padre varias veces para hablar con él y le he ofrecido clases extra. Pero el chico simplemente no quiere estudiar y su padre cree que el problema son mis exigencias excesivas. Irwin tomó nota. Bien. Si la acusación es de violencia física, necesitaremos testigos que puedan confirmar su inocencia. ¿Tiene registros de asistencia? ¿Recuerda cuándo ha asistido Jason a sus clases últimamente? Hazel sacó su teléfono y abrió la aplicación con el registro electrónico. El jueves no vino. El miércoles vino, pero se marchó a mitad de clase diciendo que no se encontraba bien. El martes también vino. Si son inteligentes, elegirán el martes para presentar los cargos, dijo Irwin pensativo. ¿Quién más estaba en esa clase? ¿Quién pudo ver su interacción con el niño? Hazel se desplazó por la lista. Toda la clase, 22 alumnos. Y también estaba la psicóloga escolar, Emma Dawson, que a veces asiste a las clases para observar a los niños con problemas. Emma Dawson, anotó Irwin. Muy bien. Una testigo profesional. Pero ella no sabe lo que está pasando. ¿Por qué iba a defenderme? Si no has hecho lo que te acusan, no tendrá que defenderte, solo tendrá que decir la verdad, explicó Irwin. Además, te recomendaría que prepararas una grabadora para grabar todas las conversaciones del lunes. ¿Eso es legal? Se sorprendió Hazel. En Nuevo México se aplica la norma del consentimiento unilateral para grabar conversaciones. Si uno de los participantes sabe que se está grabando y está de acuerdo, y usted lo sabrá y estará de acuerdo, la grabación es legal. Hazel asintió y tomó nota en su teléfono. De acuerdo. ¿Y qué hay de la casa? Lo de la casa es más complicado, dijo Irwin, pasando la hoja. No sabemos qué documentos han preparado ni cómo piensan conseguir su firma, pero lo primero que hay que hacer es asegurarse de que los documentos originales de la casa están a salvo. Los tengo conmigo, dijo Hazel, dando una palmadita a la carpeta. Perfecto. Haremos copias notariales y las guardaremos en la caja fuerte de mi oficina. También le recomendaría que informara al banco a través del cual realizó la compra sobre el posible intento de fraude. Lo anotarán en su expediente y solicitarán una verificación adicional en cualquier operación inmobiliaria. Hazel sintió que el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse un poco. El plan de acción le daba confianza. ¿Y qué hay de la empresa Desert Sands? ¿Hay alguna forma de detenerlos? La empresa en sí es legal, se encogió de hombros Irwin, pero podemos preparar una solicitud al Servicio de Impuestos para que comprueben sus actividades. Por si acaso, pasaron las 2 horas siguientes elaborando un plan de acción detallado. Irwin llamó al banco, rellenó formularios y le dio instrucciones concretas a Hazel. Al mediodía tenían un plan claro de cómo actuar el lunes si realmente se presentaban los cargos. Ahora pasemos a la parte más delicada, dijo Irwin bajando la voz, aunque estaban solos en la oficina. Necesita pruebas de la conspiración entre su marido y la señorita Voss, no solo para defender la casa, sino también para un posible proceso de divorcio. Hazel tragó saliva. Lo entiendo, pero ¿cómo las conseguiremos? Tienen un ordenador compartido, acceso a su correo electrónico, a sus mensajes. No, negó Hazel con la cabeza. Cada uno tiene su propio ordenador portátil, su propio teléfono. Y nunca he revisado su correspondencia. Hasta ayer, ni se me había ocurrido. En ese caso, la única forma es grabar las conversaciones. Irwin sacó de un cajón un pequeño dispositivo del tamaño de un mechero. Esta mini grabadora funciona 24 horas con una sola carga. Se activa con la voz, por lo que no grabará el silencio. Se la puedo prestar. Hazel tomó la grabadora, sintiéndose como la protagonista de una película de espías. Gracias. Se la devolveré en cuanto... No te apresures, dijo Irwin con un gesto de la mano.
Tengo varios. Es mi profesión. Hazel miró el reloj. Era casi la 1. Pronto se reuniría con Tammy. Tengo que irme. Tengo que almorzar con ella, se atascó. No estoy segura de poder fingir con normalidad. Inténtalo, dijo Irwin con seriedad. Ahora lo más importante es no levantar sospechas. Actúa como siempre. Sonríe. Finge que no sabes nada. El éxito de nuestro plan depende de ello. Hazel asintió con la cabeza mientras recogía sus cosas. Lo haré, pero será la comida más difícil de mi vida. El restaurante Casa Loma estaba en el centro histórico de Las Cruces. Hazel lo había elegido a propósito, un lugar ruidoso y concurrido donde le resultaría más fácil controlar sus emociones. Tammy ya la estaba esperando en una mesa de la terraza y la saludó con la mano cuando la vio. «Perdona por llegar tarde», dijo Hazel sentándose en la silla y esforzándose por sonreír con naturalidad. «Se me ha alargado el trabajo». «No pasa nada», respondió Tammy acercándole la carta. «Ya he pedido el vino. Pareces cansada. ¿Todo bien?» «No he dormido bien», dijo Hazel desplegando la servilleta y evitando mirar a Tammy a los ojos. «¿Qué tal tú? ¿Cómo va el trabajo?» «De lo mismo», respondió Tammy encogiéndose de hombros. «Fowler sigue igual de exigente y los pacientes siguen teniendo miedo al taladro». Se rió con facilidad y Hazel se sorprendió de lo sincero que sonaba, como si no hubiera ninguna conspiración, ninguna traición. «¿Y tú?», preguntó Tammy. «¿Qué tal el colegio?» «Bien», respondió Hazel dando un sorbo al agua para calmar los latidos acelerados de su corazón. La mano que sostenía el vaso temblaba traicioneramente. Las preocupaciones de siempre, exámenes, informes. Ese chico difícil, ¿cómo se llama? Jason, ¿sigue causando problemas? Hazel casi se atraganta. Qué descuidada había sido Tammy al mencionar ese nombre en la conversación, como si estuviera tanteando el terreno. Lo de siempre, se encogió de hombros. Nada especial. Se acercó el camarero y pidieron ensalada para Hazel y pasta para Tammy. Cuando se marchó, Tammy se inclinó hacia ella. «¿Cómo te va con Kit? Últimamente está muy ocupado». «Sí, mucho trabajo», respondió Hazel mecánicamente. Luego, decidida a comprobar la reacción de Tammy, añadió: «Ayer también se retrasó. Dice que estuvo con Randall hablando de pesca». Tammy asintió con la cabeza, sin mover un músculo de la cara. Los hombres y sus aficiones. Nunca había entendido el encanto de pasar horas sentada con una caña de pescar. «Buena actriz», pensó Hazel. La comida continuó en el mismo tono. Charla trivial, preguntas sobre el trabajo, planes para el fin de semana. Hazel se sentía como si estuviera actuando en una obra surrealista. La mujer que tenía enfrente, a quien consideraba su mejor amiga, planeaba destruir su vida, y ahora estaba allí, sonriendo y contando un chiste sobre una dentadura postiza que un paciente había dejado caer en el lavabo. «Por cierto, quería preguntarte», dijo Tammy de repente cuando ya estaban terminando el café después de la comida. «¿Has pensado en vender la casa y comprar algo más nuevo? Están construyendo unas casas estupendas en la parte sur de la ciudad». Hazel sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «Ya está». «No, me encanta mi casa», dijo, esforzándose porque su voz sonara neutra. «Es muy especial para mí». «Claro, lo entiendo», sonrió Tammy. «Solo pensaba que quizá Kit y tú querríais un cambio». «No», dijo Hazel con firmeza. «Ningún cambio». Tammy se encogió de hombros como si el tema no tuviera importancia. «Como quieras». «Ay, son las 3. Tengo que irme. Tengo cita con la esteticista». «A la esteticista, claro», pensó Hazel. «Más bien a reunirse con Kit en ese mismo motel». «Claro», sonrió. «Gracias por la comida». «Gracias a ti», dijo Tammy levantándose y recogiendo su bolso. «¿Nos vemos en la cena de los Mortimer el sábado que viene?» «Si no hay ningún cambio», dijo Hazel, dando a sus palabras un doble sentido que Tammy, por supuesto, no podía entender. «Genial».
Tammy la abrazó para despedirse y Hazel tuvo que hacer un esfuerzo para no retroceder. «Adiós, querida». Hazel vio a Tammy salir del restaurante y solo cuando la perdió de vista se permitió exhalar. La primera etapa estaba completada. El enemigo no sospechaba nada. Después de pagar, Hazel salió a la calle y marcó el número de Irwin. «Todo salió bien», dijo cuando el abogado respondió. «No sospecha nada. Incluso ha hablado de vender la casa». «Estupendo», aprobó Irwin. «¿Qué sigue?» «Voy a casa», respondió Hazel mientras se metía en el coche. «Tengo que instalar la grabadora antes de que vuelva Kita y revisar su ordenador si puedo». «Ten cuidado», advirtió Irwin, «y recuerda que cualquier prueba obtenida de forma ilegal puede ser rechazada por el tribunal». «Lo recuerdo», asintió Hazel. «Hablamos mañana». Al llegar a casa, lo primero que hizo Hazel fue comprobar que el coche de Kit no estaba. Una vez se aseguró de que estaba sola, entró en la casa y se dirigió directamente al estudio, una pequeña habitación donde él guardaba los documentos y a veces trabajaba con el ordenador. El portátil de Kit estaba sobre la mesa, pero apagado. Hazel lo encendió, esperando que su marido, como de costumbre, se hubiera olvidado de cerrar sus cuentas. La pantalla parpadeó, solicitando la contraseña. «Maldita sea», murmuró. Kit nunca había puesto contraseña al ordenador. Probó varias opciones: su fecha de nacimiento, la de su boda, el número de matrícula de su coche. Ninguna funcionaba. Después del quinto intento, el sistema le avisó de que el siguiente intento fallido bloquearía el dispositivo. Hazel apagó el portátil. Esa vía estaba cerrada. Empezó a registrar el despacho, revisando metódicamente los cajones del escritorio, los armarios y las estanterías. Nada sospechoso: facturas, recibos, manuales de electrodomésticos, los papeles típicos de una familia normal. Pero había un cajón cerrado con llave, el cajón pequeño de la parte superior derecha del escritorio. Hazel intentó abrirlo, pero no lo consiguió. No tenía la llave y no se atrevió a forzar la cerradura, sería demasiado evidente. Suspirando, salió del despacho y pasó al siguiente punto de su plan: instalar la grabadora. Irwin le aconsejó que eligiera un lugar donde Kit y Tammy pudieran hablar si ella se quedaba sola en casa. ¿El salón? ¿El dormitorio? ¿La cocina? Hazel decidió utilizar una estrategia múltiple. Tenía la grabadora de Irwin y una aplicación en el teléfono que había instalado siguiendo sus recomendaciones. Escondió el pequeño dispositivo debajo de la mesa del salón y decidió dejar el teléfono en el dormitorio cuando se fuera. Una vez terminados los preparativos, se sentó en el sofá y por primera vez en todo el día se permitió ser plenamente consciente de lo que estaba pasando. Su marido y su mejor amiga planeaban traicionarla, quitarle su casa, su trabajo, su reputación, todo lo que había construido durante esos años. Al oír el ruido del coche en la entrada, abrió rápidamente el portátil y fingió revisar los cuadernos. Kit entró un minuto después, con aspecto un poco cansado, pero satisfecho. «Hola», dijo, dejando las llaves sobre la mesa. «¿Qué tal la comida con Tammy?» «Bien», sonrió Hazel, sorprendida de lo natural que le salía. «Te manda saludos. ¿Qué tal la pesca con Randall?» «Solo hemos hablado de planes», dijo Kit, dejándose caer en el sillón. «Quizá en un par de semanas nos escapemos al lago Elephant Butte». «Otra mentira», pensó Hazel, pero asintió con aire interesado. «Suena genial. ¿Te traigo una cerveza?» «Estaría genial», sonrió Kit. «Hoy estás diferente. ¿Ha pasado algo bueno?» Hazel se quedó paralizada por un segundo. ¿Se había delatado? «Solo es un buen día», dijo encogiéndose de hombros tratando de parecer despreocupada. «Y me alegro de que los dos estemos en casa este fin de semana. Últimamente no pasamos mucho tiempo juntos». Kit asintió, pero en sus ojos brilló algo parecido a un sentimiento de culpa. O tal vez fue su imaginación. «Sí»,
Tienes razón. ¿Qué tal si vemos una película esta noche? He visto que hoy echan El origen en la tele por cable. Buena idea, dijo Hazel mientras se dirigía a la cocina a por unas cervezas. Mentalmente, celebró otro paso con éxito. Kit tampoco había sospechado nada. Esperó a que Kit se fuera a la ducha y luego revisó rápidamente su chaqueta, que estaba colgada en el vestíbulo. En el bolsillo encontró una llave, pequeña y plateada. Quizás era la de ese cajón del escritorio. Esperó a que su marido se fuera al garaje a arreglar la moto. Se deslizó en el estudio y probó la llave. Encajaba perfectamente. En el cajón estaba la carpeta con la inscripción Documentos de DS. Le temblaban las manos cuando sacó los documentos y los fotografió rápidamente con el teléfono. El certificado de registro de Desert Sands Investments, el contrato de transferencia de derechos de propiedad y algunos cálculos financieros. En una hoja había un borrador de un plan de acción. Primero, queja de JQP, lunes, 10 de la mañana. Segundo, destitución de HM, el mismo día. Tercero, oferta de IFIO, martes, miércoles. Cuarto, firma de los documentos, antes del fin de semana. Hazel fotografió todas las páginas. Luego dobló cuidadosamente los papeles en el mismo orden y devolvió la carpeta al cajón. Tras cerrarlo con llave, guardó la llave en el bolsillo de la chaqueta de Kit. De vuelta en el dormitorio, envió las fotos a Irwin con un breve mensaje. Lo encontré. Este es su plan. Un minuto después, llegó la respuesta. Excelente. Ahora tenemos pruebas suficientes. Llamémonos esta noche para ultimar el plan. Hazel pasó el resto del día fingiendo ser una esposa normal. Preparó la cena, vio la televisión con Kit e incluso le propuso dar un paseo. Kit parecía sorprendido por su repentina sociabilidad, pero aceptó encantado. Dieron un paseo por el parque cercano. Hazel ni siquiera recordaba los detalles de la conversación. Todos sus pensamientos estaban en el día siguiente. Por la noche, cuando Kit se fue al garaje a comprobar el aceite de su coche, Hazel aprovechó el momento y llamó a Irwin. «He revisado los documentos», dijo el abogado sin preámbulos. «Se han preparado a fondo, pero tenemos una ventaja. Conocemos su plan». «¿Qué haremos mañana?», preguntó Hazel paseándose nerviosamente por el dormitorio. «En primer lugar, tienes que ir al colegio temprano y hablar con Emma Dawson. No reveles todos los detalles, pero adviértele que están preparando una acusación falsa contra ti. Y si no me cree, solo pídele que esté atenta y dispuesta a confirmar la verdad si se lo preguntan», dijo Irwin. «Luego, enciende la grabadora y llévala contigo todo el día. Si te llaman para ver a Coleman, no niegues las acusaciones de forma agresiva. Simplemente diga con calma que no es cierto y pida que le proporcionen pruebas. Diga que está dispuesto a cooperar con la investigación, pero insista en la presencia de su abogado. Y llámeme inmediatamente». Hazel respiró hondo. «Me temo que no podré hacerlo, que no podré mantener la calma». «Lo harás», dijo Irwin con seguridad. «Ya has demostrado que sabes actuar con sangre fría. Solo recuerda que la ley está de tu parte». Después de hablar con Irwin, Hazel se sintió un poco más segura. Tenía un plan, tenía pruebas, tenía un aliado. Ahora solo tenía que esperar a que llegara el día siguiente. El lunes recibió a Hazel con un cielo despejado y el sol implacable de Nuevo México. Se despertó mucho antes de que sonara el despertador, ya que apenas había dormido la noche anterior. Kit roncaba plácidamente a su lado, sin sospechar que hoy su mundo se pondría patas arriba. Hazel se levantó en silencio, reunió todo lo necesario y salió de casa una hora antes de lo habitual. Hoy iba vestida más formal que de costumbre, un traje azul oscuro, muy poco maquillaje y el pelo recogido en un moño tirante. Todos debían ver en ella a una profesional, no a una mujer emocional a la que fuera fácil acusar de histérica.
Llegó al colegio a las 7 de la mañana, cuando el edificio aún estaba casi vacío. Lo primero que hizo fue comprobar su clase. Todo estaba en orden. Luego sacó la pequeña grabadora que le había regalado Irwin y la encendió. Justo en ese momento llamaron a la puerta. «¿Señorita Mercer?» «No esperaba verla tan temprano», dijo Patricia Coleman, la subdirectora, en la puerta. Ella era la encargada de sustituir a Mortimer en su ausencia. «Buenos días, señorita Coleman». Hazel se obligó a sonreír. Tenía que preparar el material para el trabajo de laboratorio. Muy responsable de su parte, dijo Coleman con un tono apenas perceptible de sarcasmo. «Por cierto, si ve a Emma Dawson, pídale que pase a verme. Tenemos una reunión con uno de los padres a las 10». «Por supuesto», asintió Hazel, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. Una cita a las 10. Eso era exactamente lo que decía el plan de Kit. En cuanto Coleman salió, Hazel se dirigió rápidamente al despacho de la psicóloga del colegio. Por suerte, Emma Dawson ya estaba allí, revisando unos papeles. «Emma», dijo Hazel cerrando la puerta tras de sí, «necesito hablar contigo. Es muy importante». «¿Señorita Mercer?» Emma levantó las cejas con sorpresa. «Por supuesto. Pase, siéntese. ¿Ha pasado algo?» Hazel respiró hondo, ordenando sus pensamientos. «Emma, ¿recuerda que estuvo en mi clase el martes pasado, cuando estaba Jason Peyton?» «Sí, claro», asintió la psicóloga. «Una clase normal, no pasó nada especial». «Exacto». Hazel se inclinó hacia ella. «Emma, tengo motivos para creer que hoy Jason Peyton va a presentar una denuncia falsa contra mí por conducta poco profesional, quizá incluso por agresión física, y lo hará en la reunión con Coleman a las 10 en punto». Emma la miró en silencio durante unos segundos y luego se quitó lentamente las gafas. «Es una acusación muy grave, señorita Mercer. ¿De dónde ha obtenido esa información?» «No puedo revelar mi fuente», respondió Hazel negando con la cabeza. «Pero estoy 100% segura de que va a suceder. Y necesito su ayuda. Usted estaba en clase, vio que no pasó nada de eso. Solo le pido que diga la verdad si le preguntan». Emma miró a Hazel con aire inquisitivo. «Hazel, yo siempre digo la verdad. Si alguien me pregunta qué pasó en esa clase, contaré todo tal y como fue. Pero debes entender que no puedo meterme en una situación de la que no sé nada». «Lo entiendo», asintió Hazel. «Gracias, Emma. Por cierto, Coleman te está buscando. Dijo que tenía una reunión con un padre a las 10. «Qué raro», frunció el ceño Emma. «No tengo ninguna reunión programada para esta mañana, pero iré a verla. Gracias por avisarme». Hazel salió de la oficina de la psicóloga con la sensación de haber hecho todo lo que podía. Emma era una persona honesta. Diría la verdad si se lo preguntaban. Ahora solo quedaba esperar hasta las 10 y estar preparada para cualquier cosa. Las 2 primeras clases pasaron como en una nube. Hazel explicaba la materia, respondía preguntas, revisaba los deberes, pero todos sus pensamientos estaban centrados en la reunión que se avecinaba. La grabadora en el bolsillo de su chaqueta era como un salvavidas. A las 9:50 sonó el timbre y Hazel dejó salir a la clase. Unos minutos más tarde llamaron a la puerta. Era la secretaria del director. «Señorita Mercer, la piden en el despacho del director. Urgente». «Gracias, ahora voy», respondió Hazel. Comprobó rápidamente que la grabadora funcionaba. Luego sacó el teléfono y envió un mensaje a Irwin. «Empieza. Voy al despacho del director». La respuesta llegó al instante. «Ya voy. Estaré allí en 15 minutos. No firmes nada». Cuando Hazel entró en el despacho del director, todo el grupo ya estaba allí. Patricia Coleman en el escritorio de Mortimer, Randall Peyton con su hijo Jason en las sillas para visitantes, Emma Dawson en un rincón de la habitación con un bloc de notas. Coleman tenía un aire solemne, Randall parecía tenso y Jason nervioso. «Pase, señorita Mercer», dijo Coleman. «Tenemos que hablar seriamente». «Hola a todos», dijo Hazel,
sentándose tranquilamente en la única silla libre. ¿Qué pasa? El señor Peyton ha presentado una queja formal sobre su comportamiento, dijo Coleman señalando el documento que tenía delante. Su hijo Jason afirma que usted ha abusado de su posición, lo ha humillado delante de la clase y que el martes de la semana pasada lo agredió físicamente, agarrándolo del brazo con tanta fuerza que le dejó un moratón. Hazel sintió que la invadía una ola de ira, pero respiró hondo y se controló. Eso es absolutamente falso, dijo con calma. Nunca he tocado a Jason ni lo he humillado delante de la clase. Es más, puedo demostrar que esas acusaciones son falsas. Coleman levantó las cejas con sorpresa. ¿Y cómo piensas demostrarlo? En primer lugar, Hazel se volvió hacia Emma Dawson. La señorita Dawson estaba presente en mi clase el martes y puede confirmar que no ocurrió nada de eso. Todas las miradas se dirigieron hacia la psicóloga de la escuela. Es cierto, asintió Emma. Estuve en la clase desde el principio hasta el final y la señorita Mercer no mostró ninguna agresividad. Ni siquiera se acercó a Jason a menos de 2 metros. He tomado nota de todas las interacciones. Es mi trabajo. «Está mintiendo», gritó Jason. «Es que no lo vio». «La verdad, Jason», dijo Emma con suavidad, «es que te he estado observando a ti durante toda la clase. Si hubiera pasado algo así, me habría dado cuenta». Randall se puso rojo como un tomate. «La estás encubriendo. Esto es un complot». En segundo lugar, continuó Hazel sin prestar atención a su grito, tengo pruebas de que esta acusación forma parte de una campaña cuidadosamente planeada contra mí, cuyo objetivo es conseguir que me despidan y quedarse con mi casa. Se hizo el silencio en la sala. Incluso Coleman parecía atónita ante tal giro de los acontecimientos. «Señor Peyton», dijo Hazel volviéndose hacia el padre de Jason, «usted trabaja en el taller de Desert Auto con mi marido, Keith Lovell, ¿verdad?» «Sí, ¿y qué?», espetó Randall. «Y son amigos íntimos, tan íntimos que le ayudan a despojarme de mi casa en favor de Desert Sands Investments, la empresa de Tammy Voss, con quien mi marido mantiene una relación sentimental». «¿Qué tonterías son esas?». Randall intentó reírse, pero no le salió muy convincente. «Está delirando, señorita Mercer. Creo que necesita ayuda de un psiquiatra». «Hazel», comenzó Coleman con cautela. «Son acusaciones muy graves. ¿Tiene pruebas?» «Tengo fotos de documentos en los que se detalla el plan de acción, incluida la denuncia de hoy», dijo Hazel sacando su teléfono. «Es más, mi abogado, el señor Irwin Hodges, ya está de camino. Traerá todas las pruebas necesarias». En ese momento llamaron a la puerta y apareció Irwin Hodges, un hombre alto de mediana edad con un traje impecable y un maletín en la mano. «Buenos días», dijo, mirando a los presentes. «Soy el abogado de la señorita Mercer. Supongo que mi llegada es muy oportuna». Durante la siguiente media hora, Irwin presentó metódicamente las pruebas de la conspiración. Mostró las fotografías de los documentos que Hazel había tomado el domingo, las copias de los registros de la empresa Desert Sands y las grabaciones de las conversaciones telefónicas realizadas en la casa de Hazel. Con cada minuto que pasaba, Randall Peyton parecía más abatido y Jason más asustado. Coleman miraba atónita los documentos y luego a Hazel y viceversa. «No lo entiendo», dijo finalmente. «¿Por qué su marido? Quiero decir, ¿cómo planeaba?» «El plan era sencillo», explicó Hazel. «Tras la falsa acusación, me habrían despedido sin sueldo. En ese momento, mi marido me habría ofrecido caras para firmar unos documentos, supuestamente para obtener un préstamo. En realidad, esos documentos transferían la propiedad de mi casa a Desert Sands, una empresa propiedad de su amante, Tammy Voss». «No fue idea mía», dijo Jason de repente. «Mi padre me obligó. Me dijo que me compraría una moto si lo hacía». «Cállate, cachorro», ladró Randall. «Señor Peyton», dijo Irwin volviéndose hacia él.
Debo advertirle que ya se ha comprometido seriamente. Una acusación falsa contra un profesor, incitar a un menor a dar falso testimonio. Todo eso son delitos graves. Si quiere minimizar los daños, le aconsejo que empiece a cooperar. Randall se derrumbó en la silla. Todo esto se le ocurrió a Kit. Dijo que era solo una broma, una pequeña travesura. No sabía que quería quitarme la casa. ¿Y el moretón en el brazo?, preguntó Coleman señalando el antebrazo de Jason, donde se veía claramente un moretón. Me lo hizo mi padre ayer, dijo Jason en voz baja. Me agarró y apretó con todas sus fuerzas. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Señorita Coleman, dijo finalmente Irwin, supongo que podemos dar este asunto por zanjado. Las acusaciones contra la señorita Mercer son totalmente falsas y deben ser retiradas de inmediato. Es más, insisto en que se haga la correspondiente anotación en el expediente personal de la señorita Mercer, rehabilitándola por completo. Sí, por supuesto, asintió Coleman. Señorita Mercer, le pido disculpas por haberla sometido a esta prueba. No tenía ni idea. Solo hacía su trabajo, dijo Hazel. Pero en el futuro, por favor, compruebe más detenidamente este tipo de acusaciones. Cuando Randall y Jason salieron del despacho, Coleman se volvió hacia Hazel. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Denunciarlo a la policía? Primero tengo que arreglar las cosas con mi marido y su amante, dijo Hazel con firmeza. Esto no ha terminado. Irwin acompañó a Hazel a su clase. Lo has hecho muy bien, le dijo. Ahora tenemos que prepararnos para la siguiente fase. Ya me he puesto en contacto con el banco y han bloqueado cualquier operación relacionada con su casa sin su presencia y sin una verificación adicional. Así que, aunque Kit consiga de alguna manera sus documentos, no podrá hacer nada. Gracias, Irwin, sonrió Hazel. No sé qué habría hecho sin usted. 2 horas más tarde, mientras Hazel impartía su última clase del día, recibió un mensaje de Irwin. La reunión está fijada para las 6 de la tarde en mi oficina. Ambos han confirmado su asistencia. Creen que se trata de algún problema con el registro de la empresa. Hazel respondió con un breve mensaje. Allí estaré. Pasó el resto del día como sobre agujas. Corrigió exámenes, habló con los alumnos, sonrió a sus compañeros, y todo ese tiempo estuvo dándole vueltas a la conversación que iba a tener con Kit y Tammy. ¿Qué les diría? ¿Cómo reaccionarían ante su mentira? Una parte de ella quería gritar, acusar, descargar todo el dolor de la traición, pero otra parte, la racional y serena, entendía que debía mantener la calma y controlar la situación. A las 5:30 salió de la escuela y se dirigió directamente a la oficina de Irwin. Él la esperaba en la entrada. «Llegarán por separado», dijo él. «Les he dado diferentes horas para que no se crucen abajo. Kit debe llegar a las 6 y Tammy a las 6:15. Pensé que sería más interesante que se vieran en mi despacho». «Es usted muy astuto, señor Hodges», sonrió Hazel. «Solo soy un abogado con experiencia en divorcios», se encogió de hombros Irwin. «Vamos, le mostraré dónde esperará». La acompañó a una pequeña habitación junto a su despacho, una especie de sala de descanso con un sofá, sillones y una cafetera. «Cuando los dos estén en mi despacho, la llamaré. Intente no ponerse nerviosa». «Estoy bien», asintió Hazel. «Solo quiero que esto termine pronto». A las 6 en punto, Hazel oyó la voz de Kit en la habitación contigua, hablando en voz alta, con un tono de irritación. 15 minutos más tarde apareció Tammy, con voz sorprendida al ver a Kit. A continuación hubo una breve conversación en voz baja y, por fin, Irwin abrió la puerta de la sala de descanso. «Hazel, puedes pasar». Se levantó, enderezó los hombros y entró en el despacho. Kit y Tammy estaban sentados juntos en el sofá, ambos con la misma expresión de sorpresa en el rostro. «¿Hazel?» Kit se puso de pie de un salto. «¿Qué pasa?» «Hola, Kit», dijo Hazel sentándose tranquilamente en la silla frente a ellos. «Hola, Tammy. Creo que hace tiempo que tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» Tammy intentó parecer desconcertada.
No entiendo por qué nos han llamado aquí. Yo os he llamado, dijo Hazel, para deciros que vuestro plan ha fracasado. Jason Payton ha confesado que su padre le obligó a mentir. Randall también lo ha contado todo. Tengo fotos de todos vuestros documentos y grabaciones de las conversaciones. Sé lo de la empresa Desert Sands, los documentos falsos de la casa, todo. Kit se puso pálido. Hazel, esto es un error. No entiendo de qué estás hablando. Ya basta de mentir, Kit, dijo Hazel con dureza. Escuché tu conversación el jueves pasado. Sí, cariño, cuando la despidan del trabajo, la casa será solo tuya y por fin podremos empezar una nueva vida. Tus palabras, ¿verdad? Kit se dejó caer impotente en el sofá. Tammy apartó la mirada de él y la posó en Hazel. Hazel, escucha, no es como tú crees. ¿Y cómo, Tammy? Hazel se inclinó hacia adelante. Explícame cómo debo entender el hecho de que mi mejor amiga se acuesta con mi marido y planea quitarme mi casa. Tammy se quedó en silencio, con el rostro desencajado. Esta casa iba a ser nuestra, de Kit y mía, soltó de repente. Si no fuera por el maldito dinero de tu abuela, él nunca se habría casado contigo. ¿Acaso crees que te quería? Siempre quiso estar conmigo. Tammy, cállate, sisió Kit. ¿Acaso no es verdad? Tammy se volvió hacia él. ¿Cuántas veces me has dicho que solo te casaste con ella por el dinero? ¿Que no podías dejar pasar esa oportunidad? Hazel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sabía que Kit la había traicionado, pero oír que toda su relación había sido una mentira desde el principio. He solicitado el divorcio, dijo, tratando de que su voz no temblara. Y he presentado una denuncia ante la policía por intento de estafa, contra los dos. No puedes hacer eso, exclamó Kit. Es tu palabra contra la nuestra. De hecho, intervino Irwin, tenemos grabaciones de vuestras conversaciones, documentos firmados por vosotros y testimonios de testigos. Es más que suficiente para acusaros de fraude, que se castiga con penas de hasta 5 años de cárcel. Kit y Tammy se miraron con pánico. ¿Qué quieres?, preguntó Kit por fin. ¿Dinero? Quiero que desaparezcan de mi vida, dijo Hazel con firmeza. Kit, tienes 2 días para recoger tus cosas de la casa. Después cambiaremos las cerraduras. Tammy, te aconsejo que busques otro trabajo en otra ciudad. Las Cruces es demasiado pequeña para las dos. ¿Y la policía?, preguntó Tammy con voz temblorosa. La denuncia ya está preparada, respondió Hazel, pero aún no la he enviado, y no lo haré si ambos firman los documentos que ha preparado el señor Hodges. Irwin sacó 2 carpetas de su maletín y las puso sobre la mesa. Aquí está el acuerdo de divorcio voluntario sin división de bienes, señaló la primera carpeta. Y aquí está la renuncia a cualquier reclamación sobre la casa de la señorita Mercer, reconociendo que la empresa Desert Sands Investments no tiene ningún derecho sobre ella. Además, el compromiso de no emprender ninguna acción contra la señorita Mercer en el futuro. ¿Y si firmamos?, preguntó Kit. Si firman, podrán salir de aquí sin esposas, dijo Irwin. Lo cual ya es mucho, teniendo en cuenta la gravedad de sus actos. Kit y Tammy se miraron. Luego, Kit extendió la mano hacia el bolígrafo. Acabemos con esto. Hazel observó cómo ambos firmaban los documentos, uno tras otro, bajo la atenta mirada de Irwin, que comprobaba cada firma, cada página. Cuando todo terminó, sintió un extraño vacío. 3 años de matrimonio, 1 año y medio de amistad, y todo había resultado ser una mentira, una manipulación, un juego. ¿Hemos terminado?, preguntó Kit levantándose. Sí, asintió Hazel. Hemos terminado, para siempre. Cuando Kit y Tammy salieron del despacho, Hazel por fin se permitió relajarse. Bajó los hombros y la tensión de los últimos días comenzó a desaparecer. Lo has hecho muy bien, dijo Irwin. No todo el mundo habría sido capaz de mantener la compostura. Solo quería que esto terminara con dignidad, respondió Hazel.
sin gritos ni escándalos. Ni siquiera se merecen mis lágrimas. Es lo correcto, dijo Irwin guardando los documentos firmados en su maletín. Mañana enviaré la demanda de divorcio. En unos meses todo habrá terminado oficialmente. Gracias por todo, dijo Hazel extendiendo la mano. No sé cómo lo habría hecho sin su ayuda. Lo habría hecho, sonrió Irwin estrechándole la mano. Es usted una mujer fuerte, Hazel Mercer, y muy inteligente. Las personas como usted siempre encuentran una salida. Esa noche, Hazel durmió tranquila por primera vez en varios días. Kit no volvió a casa, llamó por teléfono y dijo que se quedaría en casa de un amigo para no crear una situación incómoda. Hazel se lo agradeció. Por la mañana se despertó con una extraña sensación de ligereza. El sol de Nuevo México inundaba el dormitorio y por primera vez en mucho tiempo le apetecía sonreír. Todavía le dolía, la traición de Kit y Tammy todavía le quemaba, pero lo peor ya había pasado. Hazel se preparó un café, salió a la terraza y por primera vez en mucho tiempo miró realmente su casa, pequeña, acogedora, tal y como siempre había soñado. Y seguía siendo su hogar, a pesar de todos los intentos por arrebatárselo. 2 días después, tal y como había prometido, Kit vino a recoger sus cosas. Hazel no quiso estar presente, se fue a la escuela y dejó las llaves a la vecina. Al regresar por la noche, descubrió que Kit solo se había llevado sus cosas personales, ropa, libros, su colección de discos de vinilo. Dejó los muebles, los electrodomésticos, todo lo que habían comprado juntos. En el recibidor estaban sus llaves y una breve nota. Lo siento por todo. K. Hazel arrugó la nota y la tiró a la basura. Era demasiado tarde para disculparse. Demasiado tarde para los remordimientos. Llamó a un cerrajero y cambió todas las cerraduras de la casa. Un gesto simbólico que ponía fin a su vida anterior. En la escuela la recibieron con un apoyo inesperado. Emma Dawson difundió la verdad sobre lo que había sucedido y sus compañeros rodearon a Hazel con cariño y atención. Coleman presentó una disculpa oficial en la reunión de profesores y el director Mortimer, que había regresado de un viaje de negocios, le expresó personalmente su apoyo. «Es usted una empleada valiosa, señorita Mercer», le dijo, «y me alegro de que se haya hecho justicia». Tammy renunció a su trabajo en la clínica del Dr. Fowler y, según los rumores, se marchó de la ciudad. Kit siguió trabajando en el taller, pero ya no aparecía en lugares donde pudiera encontrarse con Hazel. Un mes después de aquellos acontecimientos, Hazel estaba sentada en la terraza de su casa con Emma Dawson, que se había convertido en una buena amiga suya. «¿Cómo estás?», le preguntó Emma, dando un sorbo a su copa de vino. «De verdad, sin excusas». Hazel se quedó pensativa. «Sabes, pensaba que me sentiría vacía, o amargada, o rabia, pero en realidad siento alivio, como si me hubiera quitado una pesada mochila que llevaba a cuestas desde hacía años». «Es una buena señal», asintió Emma. «Significa que realmente estás avanzando». «Estoy avanzando», confirmó Hazel. «Me han ofrecido dirigir el departamento de matemáticas en la escuela, con un aumento de sueldo y nuevas oportunidades de crecimiento profesional». «Es fantástico», exclamó Emma. «¿Has aceptado?» «Todavía lo estoy pensando», sonrió Hazel. «Pero lo más probable es que sí. Me gusta mi trabajo, me gusta esta escuela, y quiero quedarme en esta casa. Me parece que, después de todo lo que he pasado para conservarlo, sería extraño irme». Se quedaron sentadas en silencio, contemplando las montañas en la lejanía, bañadas por la luz del atardecer. El cielo de Nuevo México ardía en tonos naranjas y rosados, que poco a poco se tornaban en un azul intenso hacia el este. «Solo aquí se ven puestas de sol así», pensó Hazel, y las amaba con todo su corazón. «¿Qué hay de Randall y Jason?», preguntó Emma. «He oído que se han ido». «Sí, a El Paso, creo», asintió Hazel.
Randall perdió su trabajo en el taller. Jason se cambió de colegio. Espero que puedan empezar de cero. Eres increíblemente generosa, comentó Emma. Simplemente me di cuenta de que no tenía sentido gastar energía en el odio. Se encogió de hombros Hazel. Ya no forman parte de mi vida, y eso es lo importante. 2 meses más tarde llegó la notificación oficial del divorcio. Hazel Mercer volvía a ser oficialmente libre. Esa noche invitó a varios amigos a celebrar el acontecimiento, no el divorcio en sí, sino el comienzo de una nueva etapa en su vida. Entre los invitados se encontraba Irwin Hodges, que se había convertido no solo en su abogado, sino también en su amigo. Cuando los demás invitados se marcharon, se quedaron sentados en la terraza, mirando las estrellas. «Siempre he admirado tu fuerza, Hazel», dijo Irwin. «Desde el primer día que entraste en mi oficina. No te derrumbaste, no te pusiste histérica, simplemente decidiste actuar». «No fue fácil», admitió Hazel. «Hubo momentos en los que solo quería hacerme un ovillo y llorar, pero luego recordaba que me estaba jugando mi casa, mi carrera, toda mi vida, y eso me daba fuerzas». «¿Sabes que Tammy ha vuelto a la ciudad?», preguntó Irwin de repente. Hazel negó con la cabeza. «No, y, sinceramente, no me importa. Ella ya no tiene poder sobre mí». «Esa es la actitud correcta», sonrió Irwin. «Por cierto, hace tiempo que quería preguntarte, ¿todavía tienes la grabadora que te presté?». Hazel se rió. «Sí, está en algún cajón de mi escritorio. Hace tiempo que quería devolvértela, pero se me olvida». «Quédatela», dijo Irwin con un gesto de la mano. «Puede ser útil. El mundo está lleno de gente deshonesta». «Pero también hay gente honesta», señaló Hazel. «Como tú». Irwin se sonrojó ligeramente. «Solo hacía mi trabajo, y me alegró poder ayudar». Cuando se marchó, Hazel se quedó sentada en la terraza durante un buen rato, mirando las estrellas. Pensaba en cómo había cambiado su vida en esos pocos meses. En la traición, el dolor, el renacimiento, en los nuevos amigos y las nuevas oportunidades. Tenía mucho por delante: renovar la casa, como había soñado durante tanto tiempo, desarrollarse profesionalmente, quizá incluso empezar una nueva relación en el futuro. Pero lo más importante era que volvía a sentirse completa, auténtica. Hazel Mercer, profesora de matemáticas, dueña de su casa y de su destino. Una mujer que no permitió que nadie le quitara lo que más quería. Las estrellas brillaban sobre las cruces, tan brillantes como aquella noche en que llegó allí por primera vez, 5 años atrás. Entonces buscaba un nuevo hogar, un nuevo comienzo. Ahora, tras pasar por la traición y la pérdida, había encontrado algo más, a sí misma, y eso valió la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada decisión difícil. Hazel sonrió y levantó su copa en un brindis silencioso por el futuro. Su futuro, el que ella misma construiría. Sin la sombra de relaciones pasadas, sin miedo, sin dudas, solo Hazel Mercer y todo un mundo de posibilidades